come to me. Focus Features invites you to succumb to the darkness. Nosferatu. From director Robert Eggers comes a masterpiece of horror. He is coming. This creature is a force more powerful than evil. It is death itself. Nosferatu. Rated R. Under 17 without parent. Only in theaters Christmas Day. Special engagements in Dolby and IMAX. Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Lo veo por el través de estribor, mientras cortamos el paso cañoneando a un bergantín hijo de la Gran Bretaña. El peñón, que ha visto desde navegar con sencillas velas cuadras a los grandes barcos de imponente arboladura, es un accidente geográfico que cuenta su existencia en años geológicos y que hoy es testigo de la escaramuza que nos traemos entre manos. El capitán aprovecha el viento de poniente para ganar Barlovento. Conoce bien la zona y sabe que en estas condiciones, aunque con algo de marejada, el inglés no tiene nada que hacer. Está sentenciado. Carga hierro, bacalao y manteca holandesa. No es un malbotín, lo que nos hace pensar que el juzgado de Marina lo dará por bueno. Es mediodía y el intenso fuego al que le hemos sometido rumbo a Gibraltar, donde parece que pensaba refugiarse, ha hecho efecto. Arriada la bandera, con el bauprés en el agua llevándose consigo los foques, el bergantín queda a nuestra merced, igual que sus bodegas. ¡Al abordaje!, oigo decir a nuestro capitán, que logra abarloarse a nuestra presa. Con los costados rozándose a voluntad de las olas, logro encaramarme sobre la regala y me recreo en las miradas que me devuelven el desprecio contenido por la impotencia de quienes han de rendirse a la evidencia. Arrogantes, de nada les servirá encomendarse al Nelson que dejó su vida en Trafalgar, así que hacemos nuestro trabajo. Capturamos el barco con su cargamento, hacemos inventario de daños y nos lo llevamos a tierra con la esperanza de que, una vez subastado todo, la suma obtenida nos dé para seguir viviendo de la justicia divina que Dios nuestro Señor nos ha encomendado, y que no es otra que la de hacer pagar a todo navío inglés que se ponga a la vista lo que nos deben en concepto de historia mal contada. Como me ocurre en otras ocasiones, he vuelto a recrearme en mi propia imaginación presenciando el cuadro Presa frente a Gibraltar que Augusto Ferrer Dalmau ha pintado asesorado por Arturo Pérez Reverte en calidad de documentalista. El cuadro recrea el encuentro del corsario español Simonet Rebull, capitán de la goleta Virgen del Carmen, con el bergantín inglés Mary Wilson en aguas del Estrecho el 6 de octubre de 1807. Imagen que merece la pena contemplar. A Son de Mar, el podcast para marinos y amantes de la navegación. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de A Son de Mar que tiene al medio ambiente como protagonista. O mejor dicho, tiene como protagonistas a quienes trabajan y se implican en la defensa de nuestro planeta, en concreto en la de mares y océanos. Es la labor del Fondo Mundial para la Naturaleza que a su larga lista de campañas en tierra incorpora desde hace unos años las que lleva a cabo en el Mediterráneo a bordo del Blue Panda, el Cage que con base en Francia arriba en verano a puertos de diferentes países, entre ellos España. Con José Luis García Varas, coordinador en materia de mares y océanos, que tiene esta organización en nuestro país, hablamos. Igual que hacemos con Juan Meredith, ya sabéis que está preparando la Global Solo Challenge y como somos unos cotillas, pues queremos saber cómo lo lleva, qué mejoras está introduciendo en su barco, cómo son sus entrenamientos. Trabaja a diario para estar en la línea de salida de esta importante cita oceánica para regatistas solitarios que tendrá lugar el año que viene y que desde aquí seguimos con todo el interés. También hablaremos de libros. Acaba de terminar, como quien dice, la Feria del Libro de Madrid y queremos conocer cómo han ido las cosas en el stand de Librería Robinson con Juan Melgar, que fiel a su cita con nosotros nos recomendará 2 lecturas, como es habitual en él. Seguimos también explorando el Museo Marítimo de Asturias, que expone piezas con las que dar a conocer en qué consiste la pesca a la cafea, una de las artes más respetuosas con el entorno. Y con Roberto Álvarez Bucetas, quien despide el programa de hoy, aclararemos algún detalle más respecto a lo que es el casco del barco, esta vez introduciéndonos en aspectos que tienen que ver con su forma y diseño.
Pero antes de empezar, recordemos desde aquí a los 2 fallecidos y los heridos en el accidente del Albacora 4, atunero que se encuentra faenando en las Seychelles y que en la reparación del circuito de refrigeración del pescado, un escape de amoníaco, pues causó el terrible accidente. Comenzamos. Desde luego el barco es una preciosidad. 2 palos, 26 metros de eslora, construido en 1987 y después de navegar como embarcación privada para placer y ocio de sus propietarios, en 2018 es cedido a la organización Fondo Mundial para la Naturaleza y desde entonces el Blue Panda, que así se llama, hace anualmente campañas por el Mediterráneo con la finalidad de concienciar de la necesidad de cuidar el medio marino. Tiene su puerto base en Francia y navega bajo esa bandera, pero como ocurriera el año pasado, este verano también visitará las costas españolas para reforzar de alguna manera la labor que llevan a cabo los responsables de la delegación que el Fondo Mundial para la Naturaleza tiene en nuestro país. De la campaña estival, que se inicia dentro de muy poquito, conversamos los próximos minutos con José Luis García Varas, responsable de programas de océanos, que ya tenemos al teléfono. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar en A Son de Mar. Igualmente. Estamos encantados de hablar contigo, porque cuando hablamos de defensa del medio ambiente en el mar, a los que somos de una determinada generación se nos viene a la cabeza el Rainbow Warrior, ¿no?, de Greenpeace, que de alguna manera fue un poco pionero. Hoy podemos hablar, sin embargo, de otro barco que cuenta además con el aval de una organización como el Fondo Mundial para la Naturaleza. Es el Blue Panda. Ya hemos dicho algo de él, pero José Luis, ¿qué supone contar con una embarcación como esta para una organización como la vuestra, tan implicada desde 1961, nada menos, en la problemática medioambiental? Bueno, para nosotros contar como una embarcación como esta es una gran herramienta, sobre todo una gran herramienta de comunicación y de acercamiento a las poblaciones costeras, ¿no?, que de alguna forma disfrutan del mar, pero también perciben los grandes cambios que están desarrollándose. Blue Panda está pensado para trabajar en el Mediterráneo y para nosotros es un símbolo de la necesidad de conservar el Mediterráneo. Oye, ¿con qué equipo o equipamiento cuenta para llevar a cabo su labor, digamos, de centinela en el Mediterráneo? Bueno, la verdad es que desde que nos lo donaron se han hecho algunas reformas dentro del barco para adaptarse mejor al tipo de actividades que realizamos. Hacemos, por una parte, actividades de conservación, de investigación. Al estar basado en Francia hay mucho trabajo de seguimiento de cetáceos dentro del santuario de Pélágos, que es el mayor área marina protegida del Mediterráneo. Y para eso, por ejemplo, se le acondicionó una zona de mirador un poco más elevado para hacer estas observaciones, pero también tenemos equipamientos para hacer otro tipo de actividades. Uno de los temas en los que nos hemos centrado en los últimos años ha sido el problema del plástico y cómo está afectando al entorno marino, y ahí pues tenemos dispositivos para poder recoger microplásticos y poder analizar el tipo de microplásticos, la procedencia de estos microplásticos, las características de estos microplásticos, ¿no? Además, los utilizamos como herramientas de sensibilización para que aquellos que se acercan a nuestra embarcación pues realmente puedan aprender cómo trabajamos. Y luego, el año pasado disfrutamos de un ROV, de un vehículo autónomo, para poder investigar los fondos marinos y conocer mejor los tesoros que aún atesoramos en el Mediterráneo. Antes de seguir hablando del Blue Panda y de vuestras campañas en el Mediterráneo, recordemos que el Fondo Mundial para la Naturaleza es la organización que todos conocemos por su logotipo, ¿no? La imagen de un oso panda y sus iniciales, 2 W y una F. Una organización, entiendo que con muchos frentes abiertos y una larga trayectoria que os ha hecho testigos de la degradación medioambiental en general y del medio marino, en este caso en particular, ¿no? Sí, en efecto. La verdad es que en España llevamos trabajando desde 1967 y tanto mis compañeros como los que nos hemos ido incorporando posteriormente
hemos visto con alarma cómo se va produciendo esta degradación. De hecho, cada 2 años emitimos un informe a nivel mundial que llamamos Índice del Planeta Vivo, y lo que hacemos es evaluar las principales poblaciones de vertebrados que hay en el planeta y donde existe seguimiento científico, y lo que constatamos cada 2 años es cómo estas poblaciones van disminuyendo en número de individuos, en biomasa, y esto a consecuencia, por desgracia, y fundamentalmente por la acción del hombre. Si pensamos en el mar, que digamos entró en el mundo de la conservación, diría, mucho más tarde, sobre todo, no tanto en la conservación, pero sí en las agendas políticas, esta degradación es palpable, y en los últimos años hemos visto como especies de tiburones, de rayas, han pasado a un estado, a una situación críticamente amenazadas, como algunas especies también están al punto de la desaparición, si bien también hay buenas noticias en el camino. Turquía, Italia o Grecia fueron algunos de los países visitados el año pasado en vuestras campañas por el Mediterráneo. Países que comparten un problema común como es la calidad ambiental del mar que los baña, imagino. Bueno, el Mediterráneo, tanto la parte oriental como la parte occidental, la orilla norte como la orilla sur, llevamos una historia de casi 10.000 años en el que diferentes civilizaciones se han estado desarrollando y han estado a través del comercio, a través de las cuestiones políticas, interactuando entre ellos. Tenemos un pasado común y lo que nos une fundamentalmente es el Mediterráneo, un mar común que es una zona única en el planeta, en el que apenas tiene un 1% de la superficie de los océanos del planeta, pero es capaz de albergar aproximadamente un 4% de la biodiversidad marina del planeta. Luego es una zona muy importante y que aún existen joyas que merecen visitar. De hecho, la campaña del año pasado estaba enfocado en sensibilizar en la necesidad de incrementar la protección del Mediterráneo, especialmente de hacer que los países en el entorno del Mediterráneo se comprometiesen con los objetivos de Naciones Unidas de conseguir un 30% de la superficie marina protegida para el año 2030 y que haya un 30% de este 30% que sean zonas altamente protegidas. Sí. Y por eso visitamos algunas de las zonas más emblemáticas, algunos de los espacios protegidos más emblemáticos, para acercarnos a su población, sensibilizar sobre este objetivo, pero también para entender mejor cuáles son los retos que tienen estas áreas marinas protegidas. Este año, de hecho, el Blue Panda volverá a visitar España con una finalidad muy concreta, como es poner el foco de atención en las poblaciones de tiburón del mar de Alborán. ¿Por qué? ¿Qué ocurre con los tiburones en esta zona, José Luis? Bueno, en general, los tiburones y las rayas, los elasmobranquios, son especies que han ido también disminuyendo. Son uno de los ejemplos de los que hablábamos antes, en el que sus poblaciones han ido disminuyendo y cada vez que hay una evaluación de estas poblaciones aumenta el número de especies amenazadas, ¿no? Por eso queremos enfocar nuestros esfuerzos de conservación y de investigación en poder entender cuán importante es para tiburones y rayas el mar de Alborán, una zona que es de paso y que sabemos de su importancia para cetáceos, pero también queremos saber cuál es esa importancia, cuál es el estado de conservación de estas especies en el mar de Alborán y sobre todo entender mejor las interacciones que hay con las flotas pesqueras artesanales y cómo, junto con los pescadores artesanales, podemos intentar llevar a cabo medidas que reduzcan esta mortalidad incidental de tiburones y permitan recuperación de estas especies que, por otra parte, son imprescindible en el ecosistema marino. Sí. Bueno, de hecho, cada vez que hablamos de la protección del medio ambiente en un medio marino, como es en este caso el Mediterráneo, claro, en esa defensa del medio ambiente hay implicados muchos agentes, ¿no? Has mencionado unos, que son los pescadores, pero también están las ciudades ribereñas, los pueblos, las fábricas que emiten contaminación y las vierten a las aguas. En fin, son un montón de agentes los que hay implicados en todo ese trabajo de concienciación que vosotros hacéis a través de este tipo de actividades.
Sí, bueno, la verdad es que tanto las presiones como los impactos que se producen sobre el océano son numerosos, y esto trae consigo pérdida de hábitats y pérdida sobre todo de disminución de las poblaciones de algunas especies marinas, ¿no? Hay que pensar que, por ejemplo, el cambio climático es una amenaza cierta, que el mar, por una parte, es el gran padecedor de las consecuencias del cambio climático, y ya se están percibiendo estos cambios, por ejemplo, en el Mediterráneo, pero seguramente es también, digamos, uno de los elementos fundamentales para conseguir la adaptación al cambio climático. El principal absorbedor de CO2 son los océanos, y mantener ecosistemas saludables permitiría una mayor resiliencia de las especies, ¿no? Mencionabas la contaminación, especialmente la contaminación por plásticos. En 2020, por ejemplo, Blue Panda estuvo en una campaña para sensibilizar sobre la contaminación por plásticos, y tenemos que decir que el 80% de esta contaminación viene desde tierra, ¿no? Pero es que además lo que ocurre en la costa, los ecosistemas costeros, que son de los ecosistemas que más se han degradado, habiéndose perdido, por ejemplo, un 40% de los sistemas dunares, hasta un 50, un 60% de los sistemas húmedos costeros, pues en realidad crean un continuum tierra-mar que son imprescindibles para entender lo que ocurre también en el mar. Uh-huh. Y además de la contaminación, evidentemente la sobreexplotación de los recursos, y ahí la pesca, y hacer una mayor énfasis en la necesidad de hacer una pesca responsable y una pesca sostenible es clave, y en eso llevamos trabajando también mucho tiempo, ¿no? Y en definitiva, otra herramienta con la que contamos es incrementar esta protección, que el año pasado es lo que estamos intentando utilizar. Tenemos que seguramente conseguir proteger un 30% al menos de los océanos. Eso es lo que nos dicen los científicos, para poder mantener los servicios ecosistémicos que nos proveen, para poder mantener la biodiversidad que tenemos en los océanos, y para hacer que estos hábitats sean más resilientes y puedan resistir a los efectos del cambio climático. Recordemos que la contaminación por plástico es un problema muy serio, porque se encuentra de hecho, ¿no?, en los organismos de los peces plástico, peces que nosotros nos comemos, con lo cual incluso para nuestra propia salud es como decimos, un problema realmente importante y grave. Ya para terminar, José Luis, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrenta el Mediterráneo, los más acuciantes, los prioritarios, por decirlo de alguna manera? Bueno, seguramente algunos hemos hablado, ¿no? La pérdida de hábitats es un elemento clave, y por eso las presiones ejercidas. Antes decíamos que el mar Mediterráneo es una zona muy especial en términos de biodiversidad, pero también es una de las zonas donde más presiones tiene de todo el planeta, con la visita de prácticamente 300 millones de turistas al año en el entorno del mar Mediterráneo, con grandes ciudades, con grandes desarrollos portuarios, de polos químicos, etcétera, todo eso produciendo unos impactos muy importantes. Y seguramente ahora el principal reto es cómo conciliar estas actividades humanas con la protección de las enclaves que aún quedan en el Mediterráneo, y con la protección de la biodiversidad, ¿no? La planificación espacial marina promovida desde la Comisión Europea, cómo se vaya a aplicar en el Mediterráneo, es un elemento clave. Y tenemos el otro reto, ¿no?, que es cómo nos enfrentamos al cambio climático y cómo hacemos la transición hacia energías renovables, ¿no? Y cómo esta transición hacia energías renovables, una parte de esas energías renovables serán probablemente instaladas en los océanos y en el Mediterráneo, pues cómo esta instalación realmente no afecta a la biodiversidad que hay en el Mediterráneo. Entonces, son retos importantes que tenemos por delante y por los que seguiremos trabajando, además de seguir trabajando en conseguir que las pesquerías del Mediterráneo sean más sostenibles.
¿Qué ciudades va a visitar Blue Panda este verano en España? Este verano seguramente estaremos, como antes decíamos, en Mar de Alberán, estaremos visitando pues Motril, estaremos visitando la isla de Alborán y nos acercaremos hasta la región de Murcia, hasta Cartagena, ¿no? En el camino seguramente tendremos algunos encuentros más con algunas ciudades para sensibilizar sobre la importancia de los tiburones y la necesidad de conservarlos. Recordemos, por lo menos el año pasado sí que así lo hicisteis, ¿no? Que se puede visitar el barco en alguno de los puertos en los que recaláis. Sí, tenemos esta doble actividad, ¿no? Por una parte de sensibilización y sobre todo ahí los medios de comunicación son un elemento clave, pero también tenemos actividades pensando en las personas que viven en los puertos en los que estamos visitando, para que se acerquen al barco, para que lo conozcan, pero también para que conozcan la labor del barco y que conozcan digamos nuestro trabajo de una forma más cercana. Es una manera que creemos importante de alguna forma tocar la conservación, que uno de los símbolos es nuestro Blue Panda. El Blue Panda es, como hemos dicho y hemos querido dejar claro en esta entrevista, el barco encargado de llamar la atención sobre la degradación marina, en concreto el Mediterráneo, haciendo posible sobre el terreno el trabajo de los miembros del Fondo Mundial para la Naturaleza. Con uno de ellos hemos hablado, con José Luis García Varas, responsable del programa de Océanos, y animando a quienes tengan la ocasión de visitar el Blue Panda en Motril, Alborán o Cartagena, que no dejen de hacerlo. Esperando también, por otro lado, que el Blue Panda podamos verlo por aguas del Cantábrico. Esperemos que así sea. Desde luego sería un placer poder estar navegando por el Cantábrico y veremos si tenemos la ocasión. Muchas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Un saludo. Un abrazo, adiós. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. La aventura oceánica de Juan Meredith. Ya sabéis que seguimos de cerca las evoluciones y el progreso que lleva a cabo Juan Meredith en su proyecto para estar en la línea de salida de la próxima edición de la Global Solo Challenge. Ya sabes, la vuelta al mundo en solitario y sin escalas, que con salida desde La Coruña tendrá lugar en septiembre del año que viene. Recordemos que Juan, lejos de ser un principiante, ya ha participado en regatas que exigen el máximo. Le Figaro o la Barcelona World Race son algunas de ellas. Además de colaborar en la actualidad como preparador en la base Mini Transat de Barcelona, formando futuros regatistas oceánicos. Con él compartimos los próximos minutos. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, Jorge, y hola a todos los que nos escuchan. Pues muy bien, encima del barco, muy para bien, variar. Muy bien. Ahí te pillamos. Mira, acabamos de hablar precisamente de medio ambiente y la última vez que hablamos tú y yo lo hacíamos de economía circular y la filosofía que encierran regatas oceánicas como la Global Solo Challenge, de compromiso con el cuidado de mares y océanos. Porque tú en esa sigues, ¿no? Sí, es que no queda otra, es una obligación que tenemos. En nuestro caso, pues mira, la Global Solo Challenge es una regata que ya hemos hablado alguna vez, que es de nuevo cuño, es la primera edición que se va a hacer, y tiene una cosa genial, y es que va a hacer que barcos con ciertos años, ten en cuenta que el nuestro es del año 2008, bueno, los podamos reciclar para poder hacer una aventura tan increíble como pueda ser una vuelta al mundo en solitario, ¿no? Y sin escalas. Sí, sí. Así que en nuestro caso, además, pues lo llevamos tan dentro de la piel que nos vamos quitando de un sitio para poner en otro, intentando aprovechar y reciclar todo lo que sea reciclable, porque tiene que ser así. De hecho, la Global Solo Challenge, entre las peculiaridades que tiene, está el hecho de que en ella puedan participar barcos de todo tipo, ¿no? Desde cruceros a barcos rápidos de regata. En este sentido, Juan, entiendo que cumpliendo con la normativa en materia de seguridad, ¿no? ¿Qué reglamento rige la regata en este sentido? Tienes razón, bueno, hay unas esloras mínima y máxima que son 36 y 55 pies, pero va a haber barcos de muy distinto pelo. Sí que es cierto que todos ellos tenemos que estar en categoría 0 y todos tenemos que cumplir una serie de normas, como por ejemplo, pues unos tanques departamentos de estanquidad, una flotabilidad extra y una serie de requisitos necesarios sí o sí para estar, bueno, pues en condiciones extremas como es una vuelta al mundo.
Eso lo que también hace que, bueno, mucha gente pueda optar a preparar sus barcos ellos mismos, ¿no? Pero siempre cuidando pues una seguridad que es fundamental. Creo que somos 49 los inscritos ya. Y bueno, yo estoy convencido que de los 49 todos ellos estamos peleando por tener nuestros barcos lo más seguros posible. Uh-huh. El Pogo Class 40 con el que navegarás, damos por hecho que cumple con lo exigible. ¿Has tenido que hacer alguna modificación para, bueno, cuidar el aspecto de seguridad del que estamos hablando? Todavía me faltan cosas para poder cumplir con la seguridad necesaria. A pesar de que el barco ahora mismo sí que posiblemente de los barcos más seguros a día de hoy, porque ya tiene sus compartimentos estancos, pues si tienes un impacto en la proa contra lo que sea, porque hay mucha porquería en la mar. Uh-huh. Tengo un compartimento estanco, pero además con flotabilidad, tengo 3 metros cúbicos de flotabilidad. Esto lo vamos a ampliar a 5 metros cúbicos y lo que sí que le haré será 2 compartimentos estancos más todavía. Luego además, pues queda mucho de seguridad en cuanto a nos exigen una segunda balsa salvavidas. Yo llevo una al día ahora mismo, pero hay que llevar otra más, una serie de equipos electrónicos. En ese aspecto, nos vamos acercando un poco a los requisitos. Luego faltará navegar, que desde luego todos los barcos y tripulaciones tenemos que haber hecho unas millas, si no recuerdo mal son 2.000 millas con nuestro barco, sin paradas y además negociadas con la organización, pues porque tienen que ser unas condiciones que, realmente haya todo tipo de condición para cualificarnos para esta regata. Uh-huh. Al margen de la seguridad, ya lo hemos comentado otras veces, el barco pues requiere cariño, ¿no? Y adaptarlo a tus necesidades y forma de navegar. ¿Cómo vas con todo ello? ¿Con el trabajo a bordo de mantenimiento y mejora, Juan? Hay una parte que me satisface, que solo se ha hablado porque ahora mismo estoy dentro de un caos de cabos a mi derecha, una caja de herramientas a la izquierda y un montón de cable eléctrico que tengo delante. Porque sí, todos los días me exige el ir haciendo cositas. Sabemos bien y, por cierto, animo a todo el mundo a que entre en pasiondemar.com uh-huh. y, sobre todo, si saben de patrocinios o les interesa, que se pongan en contacto conmigo porque los dineros faltan. Entonces, cuando falta dinero, lo que tiene que sobrar es el ingenio. Uh-huh. Y, pues fíjate, de los sistemas de paneles solares que teníamos antiguos, que estaban destrozados, estoy recuperando todo el cableado, que es fantástico, es cableado de aviación, para hacer un sistema un poco más lógico y con los paneles nuevos, que eso sí o sí hubo que comprar, y agradezco a Solvian, la casa que me los ha vendido, el super precio que me hizo. Pues vamos cambiando una cosa de aquí, otra de allá. Pero sí, es tener una programación y que el barco vaya siempre mejor. La semana que viene nos estrenaremos en regata en solitario, quiero decir. Sí. En Torrevieja, una regata allí que me hace muchísima ilusión. Vamos a ser pocos barcos, es una regata corta, 60 y pocas millas, pero me viene muy bien porque me obliga esta semana a tener el barco preparado para competir. O sea, da igual el tamaño de la regata, la distancia, al final somos animales competitivos. Yo quiero tener el barco porque me viene muy bien por todo esto que me dices, ¿no? Para ir poco a poco afinando y ponerlo a prueba y pues cositas que rompieron en las 300 millas a 3 en Altea, en Moraira. Uh-huh. Ahora poder testearlas y hay muchos cambios respecto a aquel momento. Hoy una de las cosas que estaba haciendo ahora mismo es temas de cabullería, tema de cabos, las cuerdas que llevamos a bordo, que estoy haciendo un invento para solucionar un problemilla que tengo desde el principio. Sí. Y muy bien, porque me sirve para descubrir mi propio barco. Nos comentas que el próximo fin de semana, el 24 de este mes de junio, participas por primera vez y en solitario a bordo de este barco, el Pogo Class 40, sí, que es con el que vas a participar en la Global Solo Challenge, en la regata organizada por el Club Náutico de Torrevieja. Cuéntanos un poco más de ella. ¿Cuál es el recorrido, por ejemplo? Pues saldrá de Torrevieja, no sé si rumbo norte, rumbo hacia Tabarca, rumbo hacia Isla Grosa. Y los de Asturias somos la leche, ¿eh? Siempre pensamos en norte y sur, sí, leche, y lo demás ya es gallego o para el otro lado. Sí. No sé, en este caso no es norte, pero hacia Tabarca o hacia Isla Grosa, dependiendo de donde sople el viento, van a ser unas 67 millas teóricas, serán más desde luego, porque algunos de los rumbos nos tocará ceñir al viento, ya sabes que eso casi duplica lo que navegamos.
He visto que hay 7 o 8 barcos inscritos ya y ha sido me han llamado desde allí y me ha encantado, ¿no? Cómo me lo vendieron y además es un club que conozco hace muchos años de mi época de entrenador. Me hace mucha ilusión ir por ahí. Así que nada, me servirá también para hacer muchas millas. Porque yo tengo unas 130 millas desde Valencia para allá y otros tanto para volver. Y eso lo quiero hacer también en modo regata. Así que, bueno, es un muy buen entrenamiento. Juan, el tiempo que pasas navegando en solitario es tiempo que inviertes en prepararte para el desafío de la Global Solo Challenge. ¿Forma parte de esa preparación el hecho de intimar, si se puede decir así, con tu barco? O sea, quiero decir, conocer sus sonidos, dónde está cada cosa, saber qué piden las distintas condiciones meteorológicas que te plantee la regata. No sé. No, sabes muy bien, porque has dicho la palabra mágica. Sí. Debería haber un documental que se llame así, Los sonidos de tu barco. Es el gran error que cometemos los humanos cuando vamos encima de estos animalillos. No los escuchamos. Ser capaz de escuchar tu barco, no solo oír los sonidos, sino de escucharlo y saber que lo que suena es normal que suene o no lo es, creo que desde mi punto de vista es una de las bases de cualquier tipo de navegación, cuanto más cuando es navegación en solitario. Así que sí, todo eso pues es lo que me va ayudando y me va... También hemos hablado hace mucho tiempo, ¿no?, de la preparación física. Sí. Me viene muy bien también para ver si lo que estoy haciendo ahora mismo sirve, no sirve. Es muy diferente de realmente cuando estás a bordo. La preparación física específica, pues darle a un winche o siempre son cosas muy asimétricas, muy que partes en frío y tienes que trabajar. Y al final, y lo he dicho y lo vuelvo a decir, sé que estaré en la línea de salida porque estamos trabajando para ello. Pero es que además quiero ser el primero en llegar. Entonces eso me pone una exigencia que me la pone desde ya, que es tanto la preparación del barco, el que el barco esté como tiene que estar y que yo esté lo más preparado físicamente posible. Ya un día hablaremos del coco, si funciona o no funciona, pero eso es básico. Entonces estas cosas, aunque sean pequeñas, bueno, pues yo lo alargo con esas 260 millas extras que haré de ida y vuelta y intentar que sirvan y que me vayan poniendo a punto. Bueno, pues hasta aquí el tiempo de aventura que siempre reservamos en A Son de Mar con el protagonista de la que tendrá lugar el año que viene, que es la Global Solo Challenge, la vuelta al mundo en solitario y sin escalas, no apta para todos los públicos, desde luego. Quienes quieran conocer tu proyecto, Juan, pueden seguirte en redes o a través del blog Pasión de Mar, que ya has mencionado y que has creado pues para ir contando un poco cuál es la evolución del proyecto. Desde luego, todo aquel que esté interesado en patrocinarte a través de esas vías pueden ponerse en contacto contigo también, ¿no? Así es, en la web www.pasiondemar.com, pues desde ahí es muy fácil poner en contacto conmigo, en las redes desde luego pues estamos todos y nada, pues hay que seguir y que dentro de 15 días cuando hablemos pues cuente que ha salido muy bien la regata y que es nuestra primera victoria. Pues apuntad este nombre, este título, Pasión de Mar. Ahí podemos seguir las evoluciones de Juan Meredith y bueno, pues el que quiera apoyarlo de alguna otra manera ya sabe que lo puede hacer sin ningún problema. Gracias, Juan, por estos minutos. Un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo a ti y a todos. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Bueno, pues ya suena en A Son de Mar la sintonía que nos introduce en el tiempo de lecturas, en el tiempo de libros, ese tiempo que nos reserva Juan Melgar desde su librería Robinson para ponernos al corriente de las novedades editoriales. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas, estupendamente. Oye, antes de entrar en los títulos que nos has traído para hoy, hacemos un repaso, si te parece, de la recién terminada Feria del Libro de Madrid. Según los datos, bueno, parece que las cosas han ido muy bien. ¿Qué tal tu caseta? Pues la verdad es que bien, estamos contentos. Ha sido un poco la feria de la vuelta a la normalidad, porque aunque hubo una edición en septiembre del año pasado, de 2021, sí. Fue fuera de las fechas habituales, con un recinto así cerrado, con las medidas que había entonces de control sanitario, etcétera, y entonces resultó pues bastante peor en lo que se refiere a ventas y todo.
Pero ya la edición de este año, que ha vuelto a su fecha normal y todo, a pesar empezó con una climatología pues perfecta para este tipo de eventos, con calorcito pero agradable para pasear. Sí. Y aunque tuvo un final que ha sido un horno, la verdad, porque Madrid es un horno. Sí. Ha habido muchísima gente y estamos contentos. Y comparando así muy por encima números, yo creo que hemos hecho más o menos lo mismo que en la feria de 2019, la última que hubo así normal. Sí. Y por lo tanto pues contentos de recuperar la normalidad. Ya había gente, hemos tenido firmas en la caseta y mucha, ha tenido buen ambiente, había alegría, había ganas de salir, de comprar libros, de disfrutar de estar con los autores, estamos contentos, la verdad. Vamos, que el coronavirus dichoso y la pandemia no han terminado con la afición del cliente de Madrid que tienes, ¿no? No, el bicho no ha conseguido cargarse las ganas de leer, gracias a Dios, y de salir y de comprar libros y de hablar de libros. Muy bien. Estamos vuelta a la normalidad. Muy bien, eso está muy bien. Bueno, 2 títulos que nos traes para hoy. Uno es... en ambos casos estamos hablando de historia bélica, ¿no? Uno es el bombardeo del acorazado Deutschland, Ibiza, 23 de mayo de 1937. ¿Qué podemos encontrar en las páginas de este libro, Juan? Pues este libro es, la verdad es que es una curiosidad sobre un suceso que es, yo creo que poco conocido de la Guerra Civil, que es el acorazado Deutschland, que era un barco de guerra alemán. Uh-huh. Que en su momento, durante la Guerra Civil, la verdad es que tenían como las diferentes naciones neutrales o neutrales entre comillas, algunas más neutrales que otras, sí, tenían zonas asignadas de patrulla y como era una zona donde se estaba desarrollando estratégica, como era la península ibérica, donde se estaba desarrollando una guerra, pues había mucha presencia naval de barcos ingleses, franceses, alemanes, en fin, de muchos países, italianos, que estaban ahí, pues si no participando un poco así como de soslayo, como era algunas veces los casos, pues sí, pues por lo menos pues controlando, en algunos casos intentando, haciendo como que controlaban también pues el bloqueo para que no hubiera armas con destino a la península y a las zonas de guerra. Y entonces pues el Deutschland está presente en un momento dado, está en labores de este tipo en aguas españolas, sí, y se encuentra en un momento dado fondeado en Ibiza ese día y sufre un ataque por parte de aviones republicanos, unos Katyuskas, en este caso ya tripulados por rusos y por algunos de ellos. Y entonces pues eso genera claro, al fin y al cabo, por mucho que Alemania pues tomara partido en algunos casos o ayudar a las tropas nacionales, no dejaba de ser una nación neutral. Uh-huh. Entonces pues ese ataque por parte de republicanos de la aviación republicana a ese barco, además causándole muertos y daños, pues tuvo una reacción, claro, y en fin, Hitler, que estaba en esos momentos al mando de Alemania, pues no tenía relaciones o reacciones precisamente tranquilas y calmadas a este tipo de asuntos. Contenidas, sí. No eran muy contenidas, ¿no? Uh-huh. Y desató toda su furia también, y eso es lo que también llevó después al famoso bombardeo naval sobre Almería, como represalia a este acto. Ya. Son esos episodios de esa tragedia que tuvieron que vivir nuestros abuelos en esos años 30 de tan triste recuerdo, pero que también pues cuando vamos tomando tiempo, ¿no? y distancia con esos eventos, pues a los interesados en la guerra naval pues no deja de darnos cosas interesantes que leer y sobre las que aprender y es una pequeña obra que está escrito por un marino de allí, un marino de guerra de la Armada de Ibicenco. Uh-huh. Y el libro está bien documentado, además te pone bien en situación de todas las circunstancias de la época, todo lo que sucedió, las características de los barcos,
Bueno, es un libro interesante. De hecho, lo hemos llevado a la feria, ya ha tenido bastante acogida. Ha tenido mucho, a pesar de lo curioso o especial que pueda parecer el tema, a la gente le ha interesado. Estamos hablando de un hecho muy concreto, como es el bombardeo de este acorazado, el Deutschland, que da para escribir un libro, porque el autor, imagino, que explora, pues eso, ¿no? El contexto, sus causas y las razones por las cuales se llevó a cabo este hecho, ¿no? Sí. Y con buena solvencia técnica, porque ya te digo, él tiene mucho conocimiento por su condición de marino y porque se le ve que el tema lo ha investigado y lo ha escrito bien. Sí. El otro título es La escuadra del Tajo. Si damos solamente este dato, podemos pensar que también se trata de algo relacionado con la guerra civil, pero no es así, porque... No, cuéntanos. Sí, efectivamente, como bien comentas, esto puede llevar a la palabra escuadra, nos puede llevar a pensar en como lo que comentábamos antes, en barcos de guerra, pero nada más lejos de la realidad. Ya en la propia portada del libro, lo de escuadra del Tajo viene entrecomillado porque efectivamente es una escuadra de características un poco peculiares. Estos son todos los barcos, todas las falúas que se usaban, o embarcaciones que se usaban para recreo de los reyes por las orillas, por las aguas del Tajo a su paso por Aranjuez y por esa zona. Entonces, bueno, era una cosa tuvo su época de esplendor, sobre todo en el siglo XVIII, pues a partir de Felipe V, Fernando VI, todo en esa época de los primeros Borbones, sí. Y nos ha dejado, la verdad, que pues gracias a un museo que se inauguró en los años 60, están bien conservadas y se pueden apreciar de primera mano, porque muchas veces este tipo de barcos pues a lo largo de la historia se van perdiendo. Normalmente, como suele pasar en España, a raíz de la desidia o el abandono, pues se pierden muchas partes de nuestro patrimonio histórico tan importante. Esto es la escuadra del Tajo, todas estas falúas, una curiosidad, por ejemplo, es que estaban comandadas por marinos de guerra. Había marinos de guerra destinados en Aranjuez y hay una casa de marinos y había, marinos de verdad mandando o tripulando estos barcos. O sea, sí. Se destinaban. A día de hoy también, como se resalta en el prólogo es del director del Museo Naval, del vicealmirante director del Museo Naval, y que uno de los cargos que ostenta en virtud de su cargo es comandante de las Reales Falúas. O sea, sigue siendo una cosa a modo ya título honorífico. Obviamente no tiene ya ninguna operatividad, ya estas falúas no navegan, sino que están en un museo. Uh-huh. Pero bueno, ahí subsiste la curiosidad histórica. Y bueno, había muy poco sobre el tema, la verdad, porque es que este libro lo hemos editado nosotros, el autor es Alejandro Anca, y bueno, es una curiosidad que no queremos que se pierda y lo hemos documentado en forma de libro. Bueno, pues me parece muy bien, lo habéis rescatado del Museo de Falúas Reales de Aranjuez, estas embarcaciones que, como dices, pues corren siempre el riesgo de acabar perdiéndose, que además el autor, Alejandro Anca Alamillo, ha recogido en este libro que, como decimos, lleva por título La escuadra del Tajo y el Museo de Falúas Reales de Aranjuez. El otro título fue El bombardeo del acorazado Deutschland, Ibiza, 23 de mayo de 1937. Son los dos libros que ha traído para nosotros hoy Juan Melgar. Aquí lo vamos a dejar, Juan, no sin antes recordar a quienes nos están escuchando qué pueden hacer si quieren adquirir algunos de vuestros libros. Pues, como siempre decimos, lo que preferimos es que vengan a visitarnos y que puedan ver pues todo nuestro fondo y todas las publicaciones, novedades, etcétera, que vamos recibiendo, porque, bueno, donde mejor se ven siempre los libros es en las librerías, que es donde están en su salsa, digamos. Uh-huh. Y luego todo el que no pueda venir siempre tiene nuestra página web donde está todo, nauticarobinson.com, o si no, nos puede llamar por teléfono, nos puede escribir un email o como prefiera y encargarnos lo que quiera. Uh-huh. O preguntarnos si tiene dudas o si está buscando algo para un regalo o quiere alguna recomendación. Pues estamos a su disposición. Perfecto, pues tomamos nota. Gracias por la compañía una vez más, Juan. Un abrazo, hasta la próxima. Muchísimas gracias, Jorge. Es un placer estar aquí.
somos los responsables del que la señal funcione siempre. Entonces, en su día, la única forma de ser responsable de eso era estar a pie de obra siempre. De hecho, ahí en la historia de los faros, pues bueno, quedaron los diarios de servicio. Había grandes problemas porque era problemático incluso el conseguir suministros. José Luis García, último farero en el Cabo de Peñas, en Asturias. En A Son de Mar, historias del museo. Seguimos a vueltas con el medio ambiente y el equilibrio ecológico en nuestros mares. En esta ocasión lo hacemos visitando una vez más el Museo Marítimo de Asturias, donde, como sabéis, se exponen piezas de todo tipo ligadas a la historia de la navegación, la náutica en general, la biología marina y la pesca, asunto al que vamos a dedicar los próximos minutos. En concreto hablaremos de la pesca a la cacea, quizá la más respetuosa con el medio. Una variedad de piezas nos da la idea de en qué consiste este arte y por qué decimos que es la que mejor logra el equilibrio ecológico de las especies. José Ramón García, muy buenas. Hola, muy buenas. La pesca a la cacea dista mucho de ser como la de arrastre o la de arrastre con tren de bolos. A ella dedicáis un espacio en el museo, José Ramón. Sí. Curiosamente, sí. Es un arte antiguo, tradicional. Uh-huh. Es más, desde la vela a la actualidad, aunque parezca raro, el procedimiento se sostiene sin más variaciones que las lógicas, claro. Uh-huh. Lo que antes había un paisano con una vara, con un carrete de mano, pues ahora es un carrete eléctrico, mecánico y automático. Pero bueno, en esencia, el sistema de cacea, que es una embarcación en marcha con unas varas laterales y otras traseras, de donde penden unos aparejos uh-huh. de línea, terminados en un anzuelo, ese embarcación en marcha, pues a esos anzuelos, que llevan un señuelo además artificial, van los bonitos. De modo que así se pescaba en el siglo XIX con los lanchones de vela, sí. Cuando iban impulsados por el viento, así se pescó con los barcos de vapor y así se pesca ahora con los barcos modernos. Uh-huh. Y además con bastante difusión. Hablamos siempre del norte, uh-huh. País Vasco, Cantabria y Asturias. Sí. En el museo tenéis un espacio, al menos un panel, en el que exponéis una serie de utensilios y elementos desde los más antiguos, digamos, a los más modernos, ¿no? Pelo de caballo o pluma de gallo son algunos de los materiales que se emplearon en la fabricación de señuelos. A esto hacéis referencia, ¿no? Un poco a la historia de lo que es la pesca a la cacea. Sí. Bueno, como decía antes, es un sistema antiguo y conservacionista, porque solo pesca lo que tiene que pescar. Ya. Son bonitos, ¿no? Y efectivamente también el sistema cacea también se emplea con otras especies. Se empleaba más bien, ¿no? Sí. Con la roballiza, la lubina, uh-huh. y con la xarda. Hoy la xarda está en un aparejo mecanizado muy diferente, ya no depende ya no es embarcación en marcha y demás, pero hasta no hace mucho se pescaba también en lanchines pequeños con la embarcación en marcha y lo mismo, anzuelos con un señuelo artificial. Antiguamente, cuando no había nylon, era cordel de cáñamo o, como tú dices, pelo de caballo, sí. Sedeña, y luego multitud de carnades. Pues había la cucharilla llamada Devon, porque se hacía en Devon, en Gran Bretaña. Había la cucharilla metálica, porque tienen forma de cucharilla. Sí. Tienen una forma cóncava o cóncavo-convexa, de forma que en el agua, al ser arrastrado por la velocidad de la embarcación, va haciendo como heces. Asemeja a un pez vivo. Y no lleva ningún cebo ni vivo, ni bocarte, ni nada, ¿no? Lleva generalmente una cucharilla y, en algunos casos, eso sí, patecho. El patecho es una especie de cangrejo que se observa en la zona de Peñas muy numeroso, sí. A flor de agua, flotando. Uh-huh. Solamente así. Eso es, sí. Y el bonito, ni siquiera eso, el bonito es tradicional en todo, porque
¿Cómo pescaban los antiguos? Y ahí lo tenemos expuesto. Claro, no había plástico, por lo tanto, señuelos de plástico imitando una lombriz, un pulpo, un calamar, y eso, nada de nada. La carnada tradicional con la que se revestía el anzuelo bonito, que era hoja de maíz. La folla de maíz que se peinaba, es decir, la panolla está cubierta por unos hojes que una vez seques, con un peine de fabricación casera con alfileres, se rasgaba de forma que quedase deshilachada. Bueno, esa hoja de maíz revestía el anzuelo y era la carnada. Y posteriormente eso se completó con una especie de tela llamada el zape, que es una, como te digo, como un trozo de tela alargada, no más que un hilo, ¿no? Sí. Con que se complementaba el maíz, y ese zape podía ser de colores, verde vivo, rojo vivo, esos colores llamativos. Todo lo más. Sí. Era todo lo que había. Por lo tanto, era extremadamente sencillo y curiosamente además, el maíz, ya que hablamos estos días que está todavía la escasez de maíz, la forma de cosechar el maíz, cómo cambió y tal, pues el maíz tenía en la pesca, y en la pesca de bonito en particular, no solo la aplicación como envoltorio del anzuelo, como señuelo, sino también la folla de maíz seca se empleaba para llenar los colchones, porque claro, el bonito había que ir horas o días a por él. Sí. Entonces, los colchones, no había plástico, no había spam, no había nada de eso, espuma, y por lo tanto se llenaban con hoja de maíz. Los colchones que iban los marineros en el rancho correspondiente. Hablando del arte de la cacea y de la pesca bonito, me surge una duda, José Ramón. ¿Es lo mismo pescar a la cacea bonito que la modalidad de tanqueo? ¿O el tanqueo viene después, es posterior? Sí, yo creo que es posterior. Pero yo creo no, es posterior. Y de ahí ya no me atrevería a decir que es tan conservacionista. Ya, porque igual que decimos que el bonito pesca solo bonitos y además ni siquiera gasta en cebo natural, el tanqueo no. El tanqueo, como su nombre indica, el barco lleva unos tanques donde hay unos viveros con agua y con alevines que se cogen cerca de la costa. Sí. Entonces todo eso se echa al agua, a la mar, el agua con los alevines y con unos mangueres que dan un efecto en el agua como de burbujeo. De modo que los bonitos van locos ahí a lo que llama la atención. La burbuja, el alevín, todo junto, y se pesca con caña y anzuelo. Ya. También es verdad que es una sola caña por paisano, con un anzuelo, y una vez que el bonito muerde, a bordo, ¿no? Pero ahí ya se emplea un cebo vivo que ya puede ser más discutible, que no pasa con la cacea. Ya. La cacea todo lo más, un cebo artificial, llamativo, metálico, generalmente, en algunos casos, como decías tú, de cola de caballo, de pluma de gallo, o cosas naturales. Sí, bueno, desde luego la cacea es más selectiva y por tanto más conservadora, como estamos hablando de la población de una determinada especie. Pero también es verdad, José Ramón, que cuando entra en juego la ambición humana, y sé de lo que hablo, quiero decir que cuando el pescador está macizado y coge una lubina, quiere otra. Y cuando ya ha hecho dos a tierra, quiere una tercera, ¿sabes? Entonces ahí ya... eso yo creo que es distintivo. Sí. Vamos, yo en el museo tengo conversaciones con marineros jubilados que lo cuenten y tal, y ellos reconocen que lo de los controles que hay ahora por parte de los organismos europeos tienen toda la razón de ser, porque hubo una sobrepesca. Lo cierto es que, claro, el que está en la mar, y desde tierra es muy fácil ser moralista y juzgar, pero que está en la mar con salarios bajos, descalzo, pasando frío y tal, cuando tiene la suerte de dar con un banco de pesca, pues a por ello, ¿no? Claro. Y no hay límite. Y si, como pasaba antiguamente, hay que ir 2 veces a por él al día, como cuentan los antiguos, que el bonito estaba tan cerca que se salía y se volvía en el día, no como ahora, que se va a buscar hasta
casi las Azores, ¿no? Pues entonces, eso es producción sobre pesca. Y luego, ¿qué pasa? Que encima los pobres pescadores, vamos a decir, lo pagaban en la rula, porque con abundancia de pescado, caída de precios. Sí. Con lo cual, más trabajo, para un salario similar, ¿no? Sí, que vamos, estos son inconvenientes. La cosa es muy complicada. Pero sí, la sobrepesca, ellos reconocen que la hubo y, de hecho, bueno, todos sabemos que hubo especies que esté la sardina en veda, eso dice una persona de 80 años y no te cree, ¿no? Porque había tremendo. El besugo que ahora es un pescado de lujo, ¿no? Es de calidad, pero escasea. Sí. No, pues en tiempos era un pescado de diario. La gente que iba a la mar en casa comía un besugo un día sí otro también, ¿no? Sí. Aquello de que el rapacín que decía, mamá, otra vez besugo. Sí. ¿Quién oye esa conversación hoy, no? Así es. Pero es verdad, así que en otoño, invierno, besugo era abundantísimo. Se comía, los marineros llevaban el balde para casa, le van a llevar besugo. Y era la comida diaria. Digamos que el precio de la sobreexplotación lo estamos pagando ahora, así es, y incluso los pescadores que se acercan a un acantilado a pescar o quien cacea por simplemente como ocio, por hacerlo de manera deportiva, pues también están sintiendo y efectivamente están notando que las capturas son muy inferiores a la de hace unos años y no tantos, hasta hace muy poco. Bueno, sí, pues efectivamente. Sí, de pesca a la cacea hemos hablado con José Ramón García, director del Museo Marítimo de Asturias, porque allí precisamente exponen algunos de los utensilios relacionados con este arte de pesca al que hemos dedicado unos minutos. Gracias, José Ramón. Hasta la próxima. No hay que un saludo, un abrazo. Un abrazo. A Son de Mar, el podcast de Jorge Uría. Estamos en el tramo final del podcast y como hiciéramos en el anterior episodio volvemos a hablar del casco del barco. En este caso de los diferentes diseños que podemos encontrar y elegir en función de nuestras preferencias o usos. Si navegamos a vela o a motor, si queremos más o menos velocidad, si vamos a desplazarnos por aguas interiores o mar abierto. En fin, estos asuntos los vamos a tratar en los próximos minutos con Roberto Bucetas. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. La verdad es que cuando vamos a adquirir un barco podemos tener algunas ideas más o menos claras, ¿no? Es decir, si vamos a comprar un velero o va a ser un barco de motor, en caso de ser velero si queremos que sea crucero o de regata, si vamos a salir a pescar en caso de que el barco sea de motor o a practicar esquí acuático, por ejemplo. En cualquier caso, no solemos reparar en la forma específica que puede tener el casco y en este sentido, Roberto, no todos los cascos son iguales, ni mucho menos. No, por supuesto, todos los cascos no son iguales. En función de la actividad que yo vaya a realizar, pues ese barco va a tener una carena, un casco de unas características singulares. Yo no escojo la carena porque yo escojo el tipo de barco que quiero y el diseñador y astillero pues ya tiene el diseño de ese casco en función del barco y la actividad a la que se va a dedicar. Pero bueno, son muy, muy distintos e incluso desde el punto de vista de la actividad y muchas veces condiciona también el material de construcción del barco, pues va a condicionar también bastante un poco lo que puede ser la carena, sea un barco de acero, aluminio, madera, fibra. Condicionan también las carenas en función un poco de esos materiales de construcción. Bueno, generalizando mucho, podemos decir que hay cascos de desplazamiento, se suele decir, y otros diseñados más en función de la velocidad, ¿no? Más o menos es así. Sí. Son básicamente puede haber tres tipos de cadenas o tres tipos de cascos. Pues si queréis podemos comenzar hablando de casco, diciendo lo que es el casco, no como el cuerpo del barco, que está en permanente contacto con el agua. Eso sería la definición de lo que es casco. Tiene unas formas hidrodinámicas para darle la menor resistencia a lo que sería el avance, ¿no? Y ese casco, pues tiene que tener una serie de capacidades que se le van a requerir o por definición de lo que puede ser barco o buque, que tiene que tener capacidades, ser estanco, que tenga flotabilidad, estabilidad, propulsión, maniobrabilidad, capacidad de carga, se le suele exigir, ¿no? Y eso va a ser definición de lo que es un barco. Es un objeto flotante que tenga que tener todas esas propiedades o características, ¿no? Y entrando en las clasificaciones de los cascos, ya sin entrar un poco en lo que sería el número de cascos que pudiera tener un barco, es una clasificación que se le puede hacer, lo que serían monocascos, catamaranes o trimaranes, que antes los multicascos estaban más bien
diseñados o pensados para barcos de vela, y en la actualidad podemos encontrar catamaranes y trimanes también propulsados a motor, ¿no? Pero ciñéndonos un poco la clasificación de esas carenas o esos cascos, fundamentalmente en un barco de motor, y ciñéndonos a los monocascos, sin entrar en jetfoil o hidrofoil o barcos ya un poco peculiares o particulares, podemos encontrarnos básicamente 3 tipos de carenas, ¿no? La carena de desplazamiento o casco de desplazamiento, se les denomina así porque es ese tipo de barco el cual, si el barco está parado, desplaza la misma cantidad de agua que si estuviera en movimiento. Es un barco el cual el casco no sale, la carena no sale del agua. Están pensados o son barcos para medio porte, a partir de medio porte. El típico ejemplo puede ser el de un barco mercante, un barco pesquero, aunque bueno, puede haber barcos de recreo también que tengan estas carenas de desplazamiento, ¿no? Son unos barcos para el tema de condiciones de mala mar, es decir, son barcos que pasan muy bien la mar, aunque bueno, uno de los hándicaps más importantes que pueden tener este tipo de barcos es que están limitados en velocidad, ¿vale? Muchas veces a mí me veía gente diciendo, oye, tengo una lancha de 7 metros, trae un motor ahí de 150 caballos, pero bueno, es que doy 7 nudos, 8 nudos, no doy más. Voy a meterle un motor de 400 caballos a ver si llego a 15 nudos. Sí. No es cuestión de meter potencia a ese casco, a ese barco, sino lo que te está condicionando a ti es el tipo de casco que tienes, que es un casco de desplazamiento. Y bueno, va en función, los barcos cuando navegan generan su propia ola, y es una ola que en la proa es lo que se denomina un hablaríamos de los bigotes, en la popa genera la estela, ¿no? Esas olas que se van generando se van distanciando según va aumentando la velocidad del barco. Y llega un límite de que vamos a tener una ola en la proa y otra ola en la popa. Es la máxima separación que vamos a encontrar, nos podemos tener en ese tipo de carenas, ¿no? Y eso es lo que nos está condicionando la velocidad. Hay unas fórmulas empíricas que se puede llegar a calcular y que puede ser muy sencilla. Es una fórmula bastante básica. La velocidad máxima de esas cadenas de desplazamiento está en torno a un coeficiente que puede ser entre 2,4, 2,5, es el que se suele utilizar habitualmente, hasta, bueno, cadenas de desplazamiento un poco especiales que puede llegar hasta 2,7, 2,8. Y por la raíz cuadrada de la eslora de flotación. Muy sencillo. Un barco de 9 metros en flotación, de cadena de desplazamiento estamos refiriéndonos, pues podemos calcular la velocidad máxima que puede llegar a desarrollar. Y pues la raíz cuadrada de 9 son 3, por 2,4, pues 7 nudos. 7 nudos, poco. Y puedes meterle 1000 caballos a ese barco de eslora de flotación de 9 metros, que te va a dar 7 nudos. Moverás mucho más agua, generarás una estela en popa que levantarás ahí una ola importante, muy grande. Pero el barco no va a pasar de 7 nudos. Es uno de los problemas que tienen las cadenas de desplazamiento. Es decir, querer planear con un barco mercante, ¿no? Es una cosa, no puede ser. No puede ser porque el diseño del casco te lo está limitando, ¿no? Y después podemos tener cascos de planeo. Todo el mundo estamos acostumbrados a ver, no sé, pues una embarcación rápida, motor, una neumática también, algunas de ellas pueden llegar a tener cascos de planeo. Salen parcialmente del agua, eso implica que ya no limita la velocidad, aquí no tenemos problema de velocidad, la potencia que le vamos a poner al motor va a ser la que nos va a condicionar esa velocidad. Normalmente es para barcos pequeños, barcos muy grandes no vamos a encontrarnos cadenas de planeo y bueno, estamos condicionados que tienen que navegar en condiciones de buena mar. Con mucha mar, un barco de estas características es difícil que pueda pasar la mar. No están pensados para eso, sino están pensados para obtener altas y grandes prestaciones. Y después hay unos barcos que se denominan barcos mixtos, que se denominan barcos de semidesplazamiento. Algunos hablan incluso de barcos de semiplaneo. ¿Por qué? Porque a velocidades bajas sus características, su comportamiento es como si fuera un barco de desplazamiento con toda la carena dentro del agua, lo que estábamos comentando antes, y a partir de una velocidad, pues empiezan a levantarse un poco del agua, no planean totalmente todo lo que es el casco, sino sacan un poco lo que es la proa y ya se comportan como si fuera un barco de planeo. Suelen ser carenas profundas en Vs profundas. Son barcos mixtos, son barcos que te permiten, bueno, unas determinadas condiciones de mar, ya si está un poco mal, pues hoy tiene un comportamiento aceptable desde el punto de vista de la seguridad y después, bueno, pues pueden tener algunas prestaciones en cuanto a velocidad. Hay carenas de desplazamiento, sí que las hay. Y eso puede ser la clasificación de los cascos en función de su carena, esos 3 comportamientos. Sí.
Digo, casco de desplazamiento, como nos comentas, casco de planeo, ¿y dónde quedan las 2 quillas del catamarán, por ejemplo? Porque ahí se busca más estabilidad, pero ¿cómo se comporta en cuanto a desplazamiento y planeo este tipo de cascos? Bueno, planeo ninguno. Bueno, planeos puedes encontrarte un casco de catamarán que pueda tener planeos, sí, por supuesto. Los grandes lanchas offshore de alta velocidad son barcos que tienen planeo, esos cascos. Un barco de vela, no, un catamarán a vela, pues vas a comportarse como un barco de desplazamiento. Ojo que en barcos de vela también, un barco de vela tiene carena normalmente de crucero, tiene una carena de desplazamiento, está limitado por seguridad. Siempre que no haya mar, siempre que no haya ola, es decir, un barco de vela puede planear, pero no planea sobre su ola, planea sobre la mar, como si estuviéramos haciendo surf, y entonces a partir de una pequeña altura de ola, pues puede haber cascos de barcos de vela que, pues oye, con 1,5 metros de mar, pues ya empiezan a planear. Y otro barco, a lo mejor de 12 metros, pues necesita más mar para poder planear. Pero planean sobre la ola que hay, sobre la mar, no planean sobre su propia ola, que es los casos que estábamos comentando antes en los barcos de motor. Ya. Bueno, ya lo has mencionado, independientemente del tipo de casco del que hablemos, todos ellos sí parecen maximizar el rendimiento, ¿no? Sí, lo que se busca en todas las carenas es que el barco tenga las mejores prestaciones hidrodinámicas y maximizar un rendimiento en cuanto a la máxima velocidad. Y también, hablando de cascos, también había comentado que hay construcciones, sobre todo en acero o aluminio, construcciones metálicas, en los que puedes haber cascos de pantoque vivo, que es un casco que se ve bastante en construcciones de aluminio, porque el material de construcción no te facilita darle esas formas curvas y redondeadas, sino que pues vas soldando planchas y te queda ese pantoque vivo, que es un barco que en barcos de vela es un barco que escora a veces muy fácilmente hasta que apoya en el pantoque y mantiene después fácilmente esas escoras sin escorar más, ¿no? Tiene unas características en la hora de navegar bastante peculiares estos cascos de pantoque vivo o madera. Tuve esta semana por aquí por el puerto deportivo de Gijón. He visto un barco de vela fantástico que es de RM, un astillero que está especializado en construcción de contrachapado con laminado posteriormente en fibra de vidrio. Y son barcos que tienen pantoque vivo, son barcos muy peculiares. Bueno, pues como vemos, la náutica es toda una ciencia, que incorpora un montón de saberes, meteorología, seguridad, comunicaciones, posicionamiento, navegación, incluso conocer cómo se comporta el casco de nuestro barco una vez se desplaza por el agua. Saberes en los que nos introducimos y repasamos en cada episodio con Roberto Álvarez Bucetas. Roberto, muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Gracias a vosotros. Venga, un abrazo. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí otro podcast de A Son de Mar. Recuerda que volveremos en 15 días y que puedes compartir los contenidos con tus amigos en cualquiera de tus redes sociales o plataformas que emplees en escucharlo. Además de hacerme un gran favor, pues estarías colaborando en hacer más grande la comunidad de oyentes. Gracias por tu fidelidad y hasta el próximo capítulo. Adiós. A Son de Mar, la náutica en un podcast. Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pots. Disfruta de 4 bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com. Desde el sur global nos mudamos al norte para buscar una vida mejor. Y ahora en podcast te contamos nuestras experiencias y aportes al país al que llegamos. Esto es Escucha Migrante, el podcast de la cultura en movimiento. Un proyecto sonoro para el encuentro de creadoras, investigadoras y distintos agentes culturales que hablan con voz propia en muchos acentos. Hola, soy Dagmari Oliver Graterol y seré tu anfitriona en los episodios conversacionales. Yo soy Mili Matos y seré la voz que te acompañará en los episodios narrativos. En esta primera temporada escucharás relatos que tienen a la migración y a la cultura como espacios de creación, convivencia y resistencia desde España. Síguenos, activa las notificaciones y comparte con el hashtag Escucha Migrante.
Este es un proyecto beneficiario de las ayudas para la promoción del sector del videojuego, del podcast y otras formas de creación digital convocadas por el Ministerio de Cultura y financiadas por la Unión Europea Next Generation EU, con el apoyo de Yo Soy el Otro, Asociación Cultural.